vamos a hablar de Erasmo de Róterdam y el humanismo en el Renacimiento. Habitualmente cuando pensamos en Renacimiento, es decir, este periodo que comienza a finales del siglo XV y se desarrolla en el siglo XVI, pensamos en el Renacimiento de las artes clásicas. Pensamos, por ejemplo, en un Leonardo da Vinci o en un Miguel Ángel. Pero en realidad fue un renacimiento de toda la cultura clásica, un redescubrimiento de los grandes clásicos de la literatura grecolatina, como Cicerón, Virgilio, Horacio y filósofos como Séneca y Platón, de la mano obviamente de grandes administradores de la cultura como fue Erasmo de Róterdam. El oficio de Erasmo era precisamente dedicarse a la cultura misma. Era un gran helenista, un filólogo, traductor, escritor, uno de los primeros grandes bestsellers, por así decirse, de la imprenta que estaba recién descubierta. Escribió sobre política, religión, fue biógrafo de grandes pensadores y de los santos, se dedicó también a la educación, fue tutor y preceptor de grandes nobles, incluso príncipes como Carlos V, y gran consejero. En cuanto a religión, fue el primero en publicar el interlineal del Nuevo Testamento latín-griego. ¿Qué significa interlineal? Que tenés una línea en latín y una línea en el original griego. De esta forma se le permitía el acceso al conocimiento más elemental de lo que significaban estos textos, pues él creía en la iglesia primitiva y que su iglesia moderna estaba viciada por el poder, la riqueza, la corrupción, etc. Obviamente también fue traductor y filólogo. Hizo un gran trabajo de difusión de la cultura y también fue un gran comentarista. No solamente publicaba las obras traducidas, sino incluía sus comentarios, citas apócrifas y demás, que lo que hacían eran poder difundir toda esta cultura latina que había estado tan adormecida o aletargada durante toda la Edad Media. Este es su adagio que fue publicado en vida con 4 nuevas ediciones y luego póstumamente. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, había dicho alguna vez que solo hay 2 tipos de filósofos: los legisladores y los trabajadores. Los legisladores sientan las bases de las leyes y los valores por miles o siglos, y los trabajadores lo que hacen es administrar y difundir lo que han producido los legisladores. Ninguno de los 2 podría existir sin el otro. Y desde luego Erasmo fue un gran trabajador de la cultura, un gran administrador de la cultura. Compiló, publicó, recabó, difundió decenas de compendios, tratados, citas, biografías con mucha temática humanística, etc. El humanismo es este viraje, este giro, este cambio radical que sufrió la cultura, centrada anteriormente durante la Edad Media en la religión, en las instituciones, en la iglesia, y luego se pasa precisamente al hombre y a la producción cultural del hombre, el arte, la literatura, la filosofía, la ciencia y la técnica. Pero este giro habría sido imposible sin la labor de estos grandes hombres. Que no existiera la alta cultura, por así decirlo. Los príncipes y prelados religiosos habían tenido siempre una excelente erudición y formación en los clásicos, pero precisamente el trabajo de Erasmo a través de sus publicaciones y los tratados que envía a la imprenta es hacer un poco más accesible esta altísima cultura reservada a tan pocos, a precisamente el lector medio, y no es que hubiera muchos lectores en esa época. Por eso prefiero decir lector medio o medio avanzado. Hasta aquí nuestro repaso por el día de hoy. Recuerda que si te ha servido para repasar puedes dejarme un like y puedes suscribirte al canal. Subo videos regularmente con una temática similar.